Bueno, pues vamos a seguir en directo ya con nuestro querido Robert y vamos a hablar de un tema que me encanta, el nacimiento del niño Jesús. Me encanta y me apasiona además. Y vamos a hablar de ese tema que yo creo que al final nos apasiona absolutamente a todos, porque son muchas cuestiones las que nos planteamos. Yo tengo muchas preguntas. Claro, y que no tenemos una respuesta contundente y fiable, pero nuestro invitado, fíjate que lleva nada más y nada menos que más de 20 años investigando precisamente sobre todo lo relacionado con la época de Jesús de Nazaret. José Antonio Salas, muy buenas. Muy buenas, Buenos encantado. días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, bien hallado. Bueno, por ejemplo, cuestiones como la primera que se me ocurre. ¿Cuál es la fecha real o exacta del nacimiento de Jesús? Eso sería una cuestión. Que nosotros lo celebramos el 24 de diciembre, pero ¿fue ese día o no fue ese día? Que es la pregunta, Bien. ¿no? Aquí hay que partir, en la investigación hay que partir de lo que tenemos, ¿vale? Cuando vamos a sacar, al final vamos a desvelar la fecha y el año, porque aquí hay dos cosas, la fecha y el año que nació Jesús de Nazaret. A ver, lo que tenemos en los manuscritos y en la Sagrada Escritura es que cuando nació Jesús de Nazaret vivía Herodes I el Grande. Bien, según nuestro calendario, Herodes murió en el 4 a.C. Eso ya significa que no, hace 2023 que no años cuadra. No cuadra. Pero vamos a seguir más aún. Resulta que José y María, en estado de buena esperanza, se desplazaron de Nazaret a Jerusalén. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 2, nos habla porque se promulgó un censo del gobernador de Siria, Quirino. Los censos se hacía, pues bueno, en Roma, pues bueno, para censar el cabeza de familia y cobrar impuestos, ¿no? Bien, pues tampoco coincide, no hay ningún censo. Hace 2023 años. Os lo estoy poniendo difícil, ¿eh? Muy difícil. Hombre, si es Porque difícil. ya está descuadrando Si es absolutamente difícil todo. encontrar un censo de hace 400 años, pues tú fíjate de hace 2300, complicado. Claro, pero todo tendrá solución. Vamos a continuar con lo que tenemos, ¿vale? El capítulo 2 de Mateo nos habla de que 3 personas, no nos dicen los nombres, se desplazaron de oriente a occidente siguiendo una luz, una estrella, y llegaron a Belén. Estamos hablando de los magos. Estamos hablando Los de los Reyes magos. Magos. Magos, por cierto, es una palabra etimológicamente persa que significa astrólogo. Astrólogo, Claro. exactamente. Entonces, a los investigadores nos llama la atención lo siguiente, y valga la redundancia, ¿qué le pudo llamar la atención a estos magos para que pudieran desplazarse de oriente a occidente? ¿Sabéis otra cosa? Sigo con las malas noticias. Bueno, Hace si hay 2023 alguna- si años hay- no existe nada. ¿Cómo has dicho? Hace 2023 años no aparece ningún fenómeno que le pudiera llamar la atención A esos 3 magos. a esos 3 magos. Entonces pasa lo siguiente. Y aquí, bueno, incluso vámonos siquiera a la fecha, ¿no? El 25 de diciembre, el 24. Según la Sagrada Escritura había pastores merodeando la zona. Sí. ¿Podéis pensar que un 24 o 25 de diciembre puede haber pastores con su rebaño? En pleno invierno es complicado, ¿no? Bien, así comenzamos la investigación. Son, en principio, noticias que no son halagüeñas, pero le vamos a dar solución. ¿Cuál ha sido el problema realmente? ¿En dónde está el error? En la datación. Bien, pues en el año 525 se le encargó a un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo que confeccionara el calendario tal y como hoy lo conocemos. Es decir, antes y después de Cristo. Bien. ¿Por qué? Porque anteriormente a nuestro calendario, en Oriente y Occidente, los días se contabilizaban en función al año de la fundación de Roma. ¿Vale? Bueno, pues Dionisio cometió 2 errores. Uno, consideró la fundación de Roma en el 753 cuando fue en el 748. Es decir, hay un desfase de menos 5 años. Ya estamos hablando que Jesús nació en el menos 5. Pero cometió un segundo error. Omitió el año 0. Es como si el año 2000 no hubiera existido. Los 5 años de desfase más el año 0, 6. Podemos decir que Jesús nació en el 6 a.C. Ya vivía Herodes I el Grande. Pero ahora vamos aquí con las conclusiones. Si hablamos antes que hubo un censo del gobernador Quirino para que se censara la población en Jerusalén, hubo efectivamente en el 6 a.C. hubo un censo. Hubo 2. Uno en el 6 a.C. y otro en el 6 después de Cristo. ¿Vale? Ya se nos coge muy retirado, ¿no? Según nuestro calendario, en el 6 a.C. se desplazaron. ¿Y qué pasa con esos astrólogos? ¿Qué pudieron ver? Yo he estado hablando con el director del CETUR de la NASA norteamericana, llamado Jackson. Estuvimos estudiando, porque igual que sabemos lo que va a ocurrir planetariamente, cosmológicamente en el 2056, por poner un ejemplo, también se sabe lo que ocurrió en el 2023.
o 6 años antes, ¿no? Entonces, pues bueno, se analizó la posibilidad del cometa Halley. No coincide porque nos visita cada 70 y pico de años y eso fue en el 16 a.C., demasiado temprano. Tampoco una supernova, porque la supernova, que es la creación de una nueva estrella, es estática, eso no tiene movimiento en el cielo y tampoco se había producido, pero en el 6 a.C. resulta que el planeta mayor de nuestro sistema solar, Júpiter, se desplazó de oriente a occidente por la constelación de Aries. Tened en cuenta que hoy en día hay contaminación y tal, imaginaros, porque el imperio de Persia era actualmente Irán, Irak y parte oriental de Turquía. Imaginaros en ese desierto unos astrólogos que tenían un legado que fue pasando de generación en generación, que decían, ese legado decía: cuando veáis una luz desplazarse de oriente a occidente, un gran rey nacerá en la tierra de Canaán. Id, adorarle y llevarle presente. La tierra de Canaán es Israel. Entonces, claro, eran astrólogos y además sacerdotes y adivinos, y muy supersticiosos. Siguieron de noche a Júpiter en el 6 a.C. Pero aquí tenemos otro problema. Según los estudios de la NASA, el movimiento planetario, la constelación de Aries de Júpiter, comenzó en enero y acabó en septiembre. En septiembre se perdió la estela de Júpiter. O sea, que fueron unos meses. Claro, son 7 u 8 meses. Por eso digo. Ahora, si hemos considerado que todos los datos y los parámetros coinciden que Jesús nació en el 6 a.C., por los errores que he comentado anteriormente de este monje bizantino, que por cierto, dejadme hacer un pequeño paréntesis, es cierto que hoy en día tenemos toda la tecnología habido por haber, pero en el 525, después de tantos años que se equivocara en una datación de 6, tampoco me parece tan alarmante, si es verdad que hay algo positivo, que acabo de quitar 6 años de un plumazo a todo el mundo. Claro. Bueno, si nació en el 6, la pregunta que me has hecho, claro, ¿cuándo nació, en qué día, perdón, nació Jesús de Nazaret? Muy bien, pues Quirino, cuando promulgó el censo, fue muy inteligente como todos los romanos. Como he dicho anteriormente, el censo era fundamental porque de ahí sacaban los cabezas de familia y pagaban tributo a Roma. Bien, ¿qué hizo Quirino? Convocó el censo en Jerusalén y aprovechó una fiesta judía por la cual, de obligado cumplimiento, según la ley, por la cual todo el pueblo de Israel se tenía que desplazar a Jerusalén. ¿Qué fiesta era? La fiesta de las cavernas o tabernáculos. Y cabañas, también se llama fiesta de las cabañas. Bien, ¿cuándo es esa fiesta? Los meses judíos son bimestrales porque se basan en el ciclo lunar. Por un ejemplo, la Semana Santa cae en fechas distintas, pero siempre será en marzo o abril. ¿Por qué? Porque es el mes de Nisan judío. Bien. Pues la fiesta de las cabañas, los judíos lo celebraban en el mes de Tisrei. ¿Cuándo es el mes de Tisrei? Septiembre, octubre. ¿Qué es el mes de Tisrei? El mes de Tisrei es el mes en donde se iban todos los israelitas a Jerusalén para intercambiar con el ganado. Era como una feria. Ah, una feria, te lo iba a decir, era como una feria. Una especie de feria, ¿no? ¿De Y ganado? además de obligado cumplimiento, ahí Quirino promulgó ese censo en ese mes de Tisrei, septiembre-octubre, para aprovechar que todos los israelitas fueran a Jerusalén y se censaran. Ese es el motivo por el cual cuando llegó José y María a Jerusalén no encontraron posada. Estaba todo Israel. Estaba todo ocupado. ¿Tú estás hablando que nació en septiembre-octubre? Y nació en septiembre-octubre. Con la Con lo vendimia. cual, José Antonio, Sí. ¿cuál es la fecha real del nacimiento de Jesús? El 14 de octubre. ¿El 14 de octubre? Según los últimos manuscritos. Según, no los Según la manuscritos, investigación. según la investigación Investigación. histórica. Claro, Pero, perdón, ¿la investigación histórica de qué o de quién? la investigación que hemos ido elaborando, después de esos 20 años, hemos estado, pues, por ejemplo, Julio Malvisón, estuvimos trabajando, Jackson de la NASA. Un equipo de personas, ¿no? Un equipo de personas. Entonces, claro, hay historiadores que piensan, a ver, investigadores, tener en cuenta que aquí hay mucha controversia, ¿no? Y pueden pensar cualquier tipo de conjetura, pero lo nuestro no es ningún tipo de conspiración ni conjetura, lo nuestro es una realidad utilizando varios parámetros que coinciden en el 6 a.C. y en el mes de Tisrei, que es la fiesta de las cabañas. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué celebramos la Navidad el 25? Que, por cierto, vamos a continuar celebrándolo el 25 porque ya eso entra dentro de la tradición, no de la historia, sí de la tradición nuestra. Hombre, hay que cambiar eso, sería prácticamente imposible. Sería imposible. Entonces, Claro. claro, el 25 fue por lo siguiente, Robert. Vamos a ver. En el concilio de Nicea, que fue en el 325, en Turquía, se determinaron una serie de cuestiones
Y por un lado querían descubrir exactamente qué fecha le ponían del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y no lo tenían claro. Entonces Constantino I el Grande, emperador romano, dijo, bueno, para un personaje tan importante y tan relevante como es Jesús, el niño Jesús, vamos a poner el día más importante para el Imperio de Roma. ¿Cuál es el día más importante o la fiesta mayor del Imperio de Roma anualmente? El Sol Invicto, 25 de diciembre, solsticio de invierno. La fiesta comenzaba el 22 de diciembre y el día grande era el 25. Para un personaje tan importante, en el 325 se instauró el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y Que forma parte de la tradición. Los cristianos lo hicieron suyo, el 25. Exactamente, forma parte de la tradición. Lo que yo he venido aquí a Plató a comentaros es, digamos, las investigaciones reales de los parámetros. Además, cuando nosotros investigamos algo, tiene que coger varios parámetros. En primer lugar, hemos cogido el error de Dionisio el Exiguo en 6 años, la datación respecto a la fundación de Roma. La luz que vieron aquellos magos coincide con el 6 antes de Cristo. Esa luz desaparece ¿dónde? Entre los meses de septiembre y octubre, Júpiter. El mes de Tirreis, que es septiembre-octubre, el nacimiento de Jesús, que coincide con lo que Quirino promulgó para el censo en las fiestas de las cabañas. Ahora le damos explicaciones por qué había pastores merodeando la cueva de Belén. ¿Y por qué fue? Porque era septiembre-octubre, ¿no? Porque en las fiestas cabañas acudían todos los israelitas con ovejas. A las ferias y a las cosas que... Claro. Todos estos datos que nos acabas de dar, José Antonio, ¿puede llegar a decepcionar a alguien? No creo, vamos a ver. En primer lugar, hoy en día hay... Mira, si nos quieren investigar dentro de 500 años lo tienen muy fácil, porque hay medios de comunicación, hay prensa, hay periodistas. Hay mucho argumento. Hay mucho argumento. En aquella época no eran muchas personas las que escribían. De hecho, los periodistas, los que hacían vuestra labor, se les llamaban cronistas. Entonces, era complicado. Incluso no se tenía claro la fecha. Imaginaros, sin ir más lejos, que las fechas judías en aquella época, hace 21 siglos, se basaban en los ciclos lunares. O sea, la exactitud no existía. Entonces, claro, no debe de decepcionar a nadie en primer lugar porque, por un lado, estamos venerando unos personajes históricos como nuestros magos de Oriente, de Persia, ¿no? Por ejemplo, podríamos decepcionar si yo como historiador dijera, pues no lo he encontrado, no existe manuscrito. Existe manuscrito armenio y árabe que hablan. Sí, hombre, de lo que estos podría personajes. decepcionar es un poco el cambio de fecha, nada más. El cambio de fecha, pero... Digamos, uy, lo celebramos fuera de lo que... El cambio de fecha, claro, bueno, claro. hay algunos historiadores, yo he estado con JJ Benítez, de famoso caballero de Troya, que celebra el nacimiento de Jesús el 1 de agosto. Le pregunté una vez por qué, y dijo que se lo contó un tal mayor. No coincide. Para mí no coincide el mes de agosto, porque el mes de agosto no había fiesta, ¿no? De las cabañas, lo que hemos hablado, la fiesta de los pastores y demás. José Antonio, como esto es un tema largo, amplio y profundo... Porque solo hemos hablado del nacimiento, Creo solo hemos que hablado del vas a tener que volver al programa. Porque el tiempo en televisión es el que es, Ya lo sé. y yo creo que este es un tema sumamente importante, curioso, de investigación, y que al final nos interesa a todos. Sí, Pero solo por la curiosidad también, ¿eh? Un poco. por la curiosidad, sí. Por la Así- curiosidad. Así es como yo empecé, por la curiosidad. Y a mí no me decepcionó en absoluto. ¿Por qué? Porque comprendo que en aquella época todo era más complicado. De todas formas, José Delatar, Antonio, por ejemplo. tampoco el término de decepción, bueno, lo he utilizado yo para hacerte la pregunta, pero es información, yo creo, a través de toda la investigación vuestra, pero decepción tampoco, porque nosotros vamos a seguir celebrando la Navidad en los días que lo hemos celebrado toda la vida. Imagínate que desde el 325, que ya ha llovido, se viene celebrando la Navidad, claro que sí. Por eso digo que eso no Hay va a que cambiar. continuar celebrando. Otra cosa es los estudios de investigación histórico que revelan otra cosa, pero la Navidad no forma parte de la tradición. Los Reyes Magos también. Existen esos personajes históricos, pero también... Para terminar, José Antonio, Sí. por si alguien se ha enchufado ahora al programa, ¿vale? Ah. ¿Cuál es la fecha exacta y real del nacimiento del niño Jesús? Según esas investigaciones. Según esa Sí, investigación claro, histórica. según lo que tú acabas de comentar. Jesús nació en el 6 a.C., 6 años antes, Bien. entre los meses de octubre y septiembre. 14 de octubre. Más concretamente el 14 de octubre. ¿Dónde nació? En Belén, a la afuera. A las afueras de Belén. No había posada en Jerusalén. Y otra última cuestión, antes de despedirte, hasta la próxima vez. ¿Qué vieron en el cielo unos magos astrólogos que tanto les llamó la atención, como hemos dicho anteriormente, para que se desplazaran hasta Belén, ¿no? Y viajaron de noche, pues vieron en el cielo, y además no viajaron solos, no fueron 3, sino fueron con un ejército de 14.000 personas, ¿eh?
Menos mal que no tenemos que poner en el Belén todas las piezas. Pero es que tiene una explicación. Ahora podéis comprender por qué se alarmó Herodes. Un momento, no expliquen más para dejar a la audiencia Vale, o a vale. las personas que nos ven con la miel en los labios y estén pendientes de tu próxima visita. Que Perfecto. tendrás que venir. ¿Tú sabes por qué han omitido siempre lo de los 14.000, el equipo, ¿cómo es? ¿Un 14.000 Séquito. soldados? Un séquito, corte. Porque en el mueble va de caza no cabían todas las 14.000 piezas y nos cargamos los 14.000 figuritas. 14.000 séquitos. Es que 3 hombres solos no asustan a nadie. Ya. Pero 14.000 bastante. Claudia, llama la atención por lo menos. Claro, Por lo menos. Por lo menos. José Antonio bueno, Sada, bueno. muchísimas gracias. Ha sido un placer y cuando queráis me Muchas tenéis a gracias. vuestra disposición. Pues estamos en contacto y tienes que venir de nuevo al programa para continuar un poco visionando por dónde lleváis la investigación, que yo creo que es importante e interesante para todo el mundo. Y queda mucho más. Y queda, bueno, Claro, yo creo que queda de muchísimo la vida más y lo completa, mejor. Muy bien. Gracias, José Antonio. Familia. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena a vosotros. Adiós, Chari. Adiós. Por cierto, yo no me quiero marchar sin recordar que mañana tenemos una cita obligada todos y todas, y es que en la puerta del ayuntamiento a las 6 menos cuarto hay que estar para apoyar esa manifestación en contra de la violencia machista. Todos y todas, mejor todos. Que los hombres estén allí dando ejemplo, aparte de las mujeres. Todos y todas. Todas y todos. Esto es cuestión de todos. Exactamente. De la sociedad en general. Eso es. Y les recuerdo que mañana nosotros no estamos aquí porque... Ay, ¿verdad? como No lo hemos dicho. el último viernes de cada mes pues tenemos pleno municipal y lo damos en directo. Nosotros volveremos... Bueno, Chari no. Chari ya vuelve el lunes. Yo vuelvo en tan solo 2 minutos después de dar un repasito por los escaparates aquí en directo a ti. Hasta ahora.